Hola, bienvenidos una vez más a nuestro podcast Sola Escritura. Yo soy Elías Recinos y este es el episodio número 27. Y hoy otra vez tenemos a un invitado muy especial que es no solamente parte de la casa aquí en Iglesia Ciudad Lo Alto, sino que un amigo personal. Y así que se los presento, es Gerson Juárez. Hola, ¿cómo están? Pues muy contento, Pastor Elías, gracias por la invitación y pues bueno, es como curioso porque siempre me toca estar a mí detrás de Sí, para los que no saben, Gerson también es el productor de este podcast y de varios otros proyectos en la iglesia, pero en este podcast, así es que es primera vez que no estás detrás de la cámara ni en el media room, sino que aquí Exacto, estás, ahora ¿verdad? nos toca estar acá y pues muy contento de también, antes de iniciar platicábamos, lo que Dios ha estado haciendo ha sido Ujú. sorprendente, estos últimos 2 años han sido de verdad Yeah. un regalo de Dios tremendo y pues también muy agradecido con Dios y con toda la familia de Ciudad en Lo Alto y con ustedes los pastores por hacerme también parte de este viaje impresionante que estamos teniendo y pues contento de todo lo que ahora estamos haciendo Amén. y este podcast que también ha sido una tremenda bendición. Sí, amén. Y es un aprendizaje para nosotros. En realidad todo lo que estamos haciendo lo hacemos por fe, lo hacemos porque sentimos que hay una necesidad de tener más conversaciones en los proyectos de música que hemos tenido, pero también a la misma vez estamos aprendiendo cómo mejorar siempre y has hecho un trabajo excelente y yo sé que pronto viene la segunda temporada de nuestro podcast y estás muy emocionado porque se construyó pues un nuevo estudio y se consiguieron un nuevo equipo y así que No, esa segunda temporada de verdad que va a ser un viaje también muy interesante porque vamos a mejorar muchísimas cosas, no solamente en lo técnico, en lo visual, formato. formato, y pues sorprendido también porque Dios, de verdad que el estudio está hermosísimo, Qué bendición. ya Yeah. lo van a poder ver que es un estudio de primera y Y donde pues queremos sacar el jugo a ese claro. estudio. Yeah. O sea, ni siquiera solo con este podcast nuestro, sino que hasta hemos soñado ya con varios otros, que es como quizás uno para jóvenes en nuestra iglesia, cosas así, ¿verdad? Y así que estamos muy emocionados y regresando a lo que decías de estos últimos 2 años, creo que quizás no todos tienen contexto. Yo creo que cuando llegaste a la iglesia Ciudad en Lo Alto, de repente un día estabas aquí, o sea, dirigiendo adoración, porque también si no, los que no te conocen, o sea, tú tienes varias gorras, ¿verdad? Produces aquí, pero también diriges uno de los directores de alabanza, aquí ahora en Ciudad en Lo Alto, tienes tu propio grupo de adoración, nueva generación, Correcto. en que han hecho gira en Guatemala y por otros lados, y también pues todos los proyectos de producción que les produces música no solo a nuestra casa aquí, Ciudad en Lo Alto, pero también a otras iglesias. Así que, ¿cómo se siente en todo eso? O sea, ¿qué es lo que más te apasiona? O sea, ¿por qué es que tienes tu mano en tantas cosas? Y todos son creativos y es bien, Bueno, mira, bien cool. es como muy curioso porque yo comencé en la iglesia de mi abuelo. Yo soy hijo de pastor también para los que no saben. Yo me crié en una casa pastoral y desde niño, y creo que eso fue algo de... Saludos a todos los hijos de pastor, ¿verdad? Sí, totalmente. Y yo creo que eso fue algo de lo que nos unió mucho cuando tú y yo nos conocimos, Ujú. fue el haber pasado muchas experiencias similares Sí. juntos y también de que yo desde pequeño, como estuve involucrado en la iglesia, pues estuve involucrado en la alabanza, en lo técnico, y los hijos de pastor normalmente tenemos esta peculiaridad y es que no hay pianistas, suban al hijo del pastor para que toque el piano, Él sabe un poco de todo. no hay batería, suban al hijo del pastor para que toque la batería, se arruinó la consola, el hijo del pastor que mire cómo la arregla y pues en esa área yo recuerdo que yo comencé a los 8 años, fíjate, Pastor Elías. Mm. Yo comencé a los 8 años, una noche, recuerdo yo estaba hablando con mi abuela y le digo, quisiera tocar piano. Mm. Y me dice, ok. Pero fue así como un ok de cuando
de algo de niños, Así ¿no? como tú nunca ibas a pensar que esa decisión pequeña Exacto. te iba a llevar a donde estás, ¿verdad? Y como a los 2 o 3 días le volvió a decir, hey, quiero tocar piano. Y ya después fue algo que me llevó a comenzar a tocar y aprender. Y lo curioso fue que todo eso traía algunos retos. Y por ejemplo, cuando yo comencé en la iglesia, nos dijo el maestro, yo puedo darles clases, pero si vienen varios, por uno no puedo iniciar. Y yo recuerdo que yo me convencí a un grupo de niños de la iglesia que vinieran a recibir clases conmigo Wow. para poder iniciar entonces Eso es increíble. un grupo de alabanza de niños, fíjate. Yeah. Entonces, ahora que Dios me tiene acá en Ciudad Lo Alto y tengo la bendición también de dar clases a algunos niños y poder ver, por ejemplo, a niños como Julián, que tiene 6, 7 añitos y que comienza a tocar el piano y ver a niños que están aprendiendo, Sí. es como verme en un espejo y regresar el tiempo y ver cómo yo inicié. Y es hermoso ver cómo Dios los comienza a levantar, cómo ellos comienzan a apasionarse por un instrumento. Y pues bueno, así fue como inicié. Y bueno, después Dios me permitió seguir estudiando, estudié producción musical en Guatemala. Y de tantas cosas que Dios ha abierto puertas, y recuerdo que hasta el momento en que nos conocimos, ¿te recuerdas con Pastor Juan Carlos Sí, me Arevalo? invitaron Que a predicar. le mandamos un saludo a Pastor Juan Carlos Arevalo. Sí, un saludo. Dios lo usó. Y recuerdo esa primer reunión que tuvimos. Ujú. Y siempre que hemos tenido conversación contigo, me viene mucho a la memoria porque fue en un café, ¿te acuerdas? Yeah, en Starbucks. Yeah. Y dijimos, qué cool sería poder tener canciones propias de la iglesia y que cantáramos y poder tener un proyecto donde... Sí, yo creo que para mí es muy hermoso ver cómo ha avanzado la iglesia nuestra en tantas cosas en un tiempo tan corto, porque para los que no saben, a ti te conocí cuando me invitaron a predicar. Pastor Juan Carlos me invitó a predicar a un servicio en LA, creo que era como, no sé si era Downey, pero it was all the way down Era there. Loundale. Loundale era la ciudad donde okay. estaba. Como yo soy de los suburbs aquí en Santa Clarita, no sé distinguir, ¿verdad? Pero sí sé que estaba bien metido hasta allá abajo y pues ahí es donde pues hicimos un clic, que tú estabas invitado ahí dirigiendo y estabas aportando en música y hicimos un clic. Y desde ese entonces empezamos la amistad, salimos a tomar ese café y ahí es donde empezamos a hablar de lo que... Tú me hablaste porque tú también me hablaste acerca de tus sueños, o sea, que Dios te tenía aquí en Los Ángeles, pero que nunca era plan tuyo estar aquí en Los Amén. Ángeles, que las circunstancias se dieron durante la pandemia en COVID. Correcto. Aquí resultaste y te quedaste, ¿verdad? Te tocó quedarte durante esa época y sentías que Dios tenía un propósito. Y yo también sentía eso. Yo también sentía que venía una nueva era para la iglesia nuestra. Como hijos de pastor, quizás hemos los dos vivido diferentes etapas en las iglesias de nuestros papás y quizás podemos reconocer cuando es ya un momento de tomar otro paso. Amén. Un momento donde quizás hay que abrirnos a diferentes métodos o innovaciones. Y ahí es donde sentía yo que estábamos como iglesia, que es hora de... Tenemos tanto aquí, el Señor nos ha dado la bendición de su presencia y de una enseñanza bien fuerte. O sea, la iglesia, Amén, por las enseñanzas de mi papá, que es siempre en su raíz la palabra de Dios. Y por tanto tiempo yo decía, Dios, hay tanto aquí en Ciudad Lo Alto y solo si cambiamos ciertas o si adoptamos ciertas innovaciones, yo creo que podríamos alcanzar más personas, ser de mayor bendición. Y ahí es donde pues te conozco y cabal en las cosas que estábamos soñando como nuestros próximos pasos, pero no saber cómo dar ese paso, ¿verdad? Exacto. Es como es Dios, que Él te da el sueño, te da la visión, te da su presencia, pero también te da la provisión y la gente, ¿verdad? Correcto. Sí, te da la gente para llevar a cabo esa visión. Y entonces, yo cuento esto para que la gente en nuestra iglesia entiendan cómo es que llegaste, porque de repente aquí estabas, pero fue después de ya
reuniones contigo y después que mi papá te tenía que pasar el scan, ¿verdad? Sí, 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 sí. Así es él, ¿verdad? Que él nunca entra con confianza, o sea, él nunca confía de un solo, sino que él primero, hey, déjame conocer tu corazón, te conoció. Y en realidad se dio cuenta pues, que tú eras un regalo que Dios estaba enviando a Ciudad Lo Alto y empezamos a trabajar. Y yo me acuerdo que una de las primeras cosas que se vio rápido es la visión que tomaste en serio acerca de escribir música. Sí. Y eso es, yo te voy a dar el momento que ahorita hables un poco de eso, pero yo siempre sentí que de esta iglesia íbamos a sacar pues música y adoración y por más que todo para hacer pues, bendición al reino, pero aquí mismo que en nuestra iglesia nuestros miembros sean bendecidos de lo que Dios está haciendo aquí, las canciones, y que la gente tome pasos de fe y que saquemos lo que Dios ha puesto aquí, porque si realmente tenemos fe y creemos que Dios está haciendo algo especial y que ese momento se iba a dar, pero que no había talento. Tú has escuchado a mi papá decir esa historia muchas veces, que nunca hemos tenido o sea, la gente más desarrollada en música, nunca hemos tenido profesionales en nuestros equipos de alabanza, hasta que llegaste tú, alguien que ya tenía un nivel. Y entonces me acuerdo la primera vez que tú, estando no sé cuánto tiempo ya con nosotros, unas semanas o unos meses, quizás. Sí, fue como un año y algo, por Sí. ahí fue el... No, pero me acuerdo cuando me enseñaste la primera canción. Y Sí, sí, sí. Y sí. era como, lo tenías grabado en un voice note. Sí, sí, sí. y me conmovió mucho. Y entonces, pues quería que la iglesia sepa que Dios te trajo aquí porque estás aportando mucho. Pero háblanos un poco de la visión que tú tienes y cómo Dios, o sea, qué es lo que quieres tú también ver en los proyectos de alabanza aquí en Ciudad Lo Alto. ¿Qué es lo que ves tú? O sea, cómo se ha desarrollado eso. ¿Cómo hiciste para inyectar y ver que o sea, cuando tú llegaste sí empezó a moverse eso, you know? Fíjate que yo creo que, bueno, primero que nada, creo que como tú decías, yo me recuerdo mucho de, como te digo nuevamente, de esa plática que tuvimos en ese café, porque yo creo que tú ya estabas viendo lo que Dios tenía. Uh-huh. Y yo creo que eso es algo que yo he aprendido a conocer de tu corazón. Tú tienes esa habilidad de poder ver las cosas que Dios va a hacer antes que comience a hacerlas. Amen, brother, I received that. Y eso es algo Praise lindo God. porque en realidad lo que tú estabas viendo era ya un proyecto como Libertad, tú ya lo habías visto, en tu corazón ese proyecto ya estaba, aunque no sabías quiénes iban a hacerlo o cómo iban a suceder las cosas. Amen. Y eso yo he aprendido a ver en ti y a respetar mucho esa parte que tú tienes en tu corazón. Y cada vez que ocurre algo, te digo, es sorprendente regresar otra vez a ese punto. That's crazy. Y a esa palabra que tú dijiste. Yo recuerdo, tus palabras fueron, yo sueño que nosotros vamos a tener alabanza propia, hecha en casa. Amen. Y fíjate, sin que tú tuvieras como que tal vez la comunicación con las personas, estaba por ejemplo el corazón de Pastor Hugo Barrios, que estaba ya comenzando también a componer frases, a escribir cosas. Tu papá, que por su lado también ya tenía algunas notas y yo hablé un par de veces con él y él me decía, yo tengo un par de frases ahí, tengo unas notas de voz que tal vez pueden servir para armar algo. Y cuando hablé con Pastor Hugo y se dio ese primer paso de fe para comenzar el proyecto de Libertad, fue muy, muy hermoso. Y el ver este enero pasado, cuando ya tuvimos ese proyecto en las manos y decir, ok, esta Ciudad en Lo Alto aquí, o sea, ya está, y hacerlo encima, hacerlo bilingüe. Ya, también, ¿verdad? Porque Eso sí. esa parte de inglés también es muy especial. Sí. Esa parte, el que se pudiera sumar, el hacer las canciones en inglés. Y hay algo que a mí yo amo de los proyectos de Ciudad en Lo Alto, y es normalmente, que esto la gente lo sabe, normalmente las canciones se traducen de inglés a español. Ya. Nosotros al revés. Pero en Ciudad en Lo Alto sucede algo muy, muy peculiar, que es al revés. Las canciones normalmente se comienzan a escribir en español
y después se adaptan a inglés. Ujú. Y eso es lindo porque es parte de ver el avivamiento que Dios está trayendo sobre la comunidad hispana y que Amén. lo está haciendo a través de nuestra comunidad Ciudad en lo Alto. Praise God. Entonces, esto es algo maravilloso que yo he observado y también creo que el momento en el que Dios nos mueve, porque recuerdo que cuando nos conocimos tú y yo dijimos, vamos a orar, Ujú. vamos a dejar que sea Dios que nos mueva. Yo estaba viviendo en otra ciudad, estaba casi a 2 horas de distancia de acá. Sí, es cierto. Y lo Man. primero que Dios hace, sorprendentemente, es abre las puertas para que yo me mude a una ciudad que está literalmente cerca. Que tú Y hayas tomado ese paso también. Todo eso fue increíble, la verdad. entonces creo que podemos ver que Dios fue moviendo poco a poco las piezas del rompecabezas y para unirlo. Y el trabajo que hemos hecho, yo también estoy muy agradecido no solamente con ustedes, sino con un equipo que Sí. está detrás. Por ejemplo, venir a encontrarme con jóvenes como Steven Gallardo, que es gente que normalmente no va a estar frente a una cámara, pero es gente que viene, aporta con todo su corazón. El hermano David Guerrero, por ejemplo, gente clave que Dios usa semana a semana para poder sumarse a todo el trabajo y todo el desarrollo Ujú. que tienen las transmisiones en vivo, la música que estamos haciendo, todo el trabajo del equipo técnico y que poco a poco ha ido aumentando, Sí. es de verdad una tremenda bendición. Ya, y pues escribí unas cosas aquí que me llamaron la atención y yo creo que son interesantes platicarlas. Por ejemplo, dijiste que tú has aprendido a ver lo que yo estoy viendo y entender de que yo estoy viendo algo que aún no se ha pasado, pero tú empiezas a trabajar hacia la visión que se te ha dado, ¿verdad? Y yo creo que eso es so powerful, es tan importante lo que dices porque habla de la importancia de un equipo y habla de la importancia de gente como tú, quien si no fueran por gente como tú, en realidad no se mueven las cosas como uno quiere, porque por muchos años hemos tenido estos deseos, por muchos años hemos soñado con esto, pero muchas veces faltaban las personas con el conocimiento de saber tomar estos pasos y ahora mientras miro hacia atrás entiendo que no eran los tiempos de Dios y que nos faltaba también a nosotros en ciertas áreas estar listos para tomar ciertos pasos, pero yo creo que es importante eso. ¿Cómo es eso que alguien te lanza la visión? Porque yo creo que siempre he sido yo así, en el sentido de que yo siempre se me ocurren cosas o lo puedo ver como tú dices y yo después se lo explico a alguien, this is what I want to do, y me ha pasado tantas veces donde la gente me dice, wow, that sounds great, pero ¿cómo? You know? Exacto, es que ¿sabes qué? Lo interesante es ver cómo Dios te da a ti un proyecto terminado Ujú. y tú lo expresas, pero el, el cómo va a ser, no tengo idea. Eso, pero fíjate, ahí llega algo que justamente ahorita que tú estabas hablando, y qué bueno que hicimos esta plática, Esta paréntesis aquí está está bueno. fluyendo Yeah. así como de primera toma, así que Sí. no piensen que teníamos un guión ya hecho. Ah, pero viene a mi mente mucho un nombre, y es el nombre de Nehemías. Mm. Ujú. Cuando Nehemías tiene Dios pone la visión de reconstruir los muros. Sí. Y yo muchas veces he sentido ese accionar como Nehemías. De que, ok, te dan una visión, pero es... Sí, o sea, yo me di cuenta que eso es lo que tú ya, solo lo único que hice es lanzarte la visión y tú lo agarraste y tú mismo empezaste, y yo cada vez que te miraba tú me dabas updates, y eso es algo que también le dije a mi papá de ti desde el principio, que era algo una de las cosas que me gusta mucho de Gerson, es que yo no ando detrás de él para ver si o sea, si tiene algún update de esto, sino que más bien él es el que cada rato me dice, hey, y hacemos esto, y estamos, y se nota que tú estás apasionado Amén. por la tarea y la oportunidad o el proyecto, que no hay nadie más apasionado
por ese proyecto pues, que tú, en los que lo están trabajando. Yo creo que eso marca una diferencia muy grande cuando alguien logra realmente, lo capturaste la visión no solamente de conocimiento, pero en tu corazón lo recibiste como visión. Y yo creo que eso ha marcado una gran diferencia. Y entonces a mí se me hace muy interesante ese concepto porque varias veces yo he lanzado o sea, esta es la visión y nunca se ha pasado. Y lo que tú dices de Nehemías es poderoso, te moviste a la acción. También me hace pensar en cuando Dios da los planos del construir el tabernáculo, y dice que también, y no sé la frase en español, pero en inglés dice that he gave some of them the gift of craftsmanship, que es hasta les dio a gente con los dones de poder construir. Es como un don también de poder construir la visión que Dios y los planes que Dios había dado. Y entonces yo creo que ahí llenas tú mucho de eso. Y entonces, ¿cómo tú ahora, ¿de dónde aprendiste a hacer así? ¿De dónde es simplemente como la cultura de donde tú vienes? ¿O es algo que tú en algún momento decidiste, hey, yo lo voy a tomar? Porque también hay otro tipo de persona que llega y me dice a mí, pastor, deberíamos hacer esto. Pero en realidad cuando dicen eso están diciendo debería hacer. Deberíamos probar a hacer esto. Pero es como que quieren agregarte trabajo y en realidad tú quieres venir y llenar un espacio de necesidad. Bueno, mira, yo creo que mucho, o sea, como te dije, mi abuelo, que fue quien me crió, él me enseñó a mí muchísimo. Y yo recuerdo que siempre desde niño, cuando de repente algo no funcionaba en la iglesia o algo hacía falta, Dios puso en mí esa iniciativa de hacer que suceda. Y algo que a mí me gustaría dejar en el corazón, porque yo sé que este episodio lo va a ver tal vez gente que está queriendo involucrarse o decir yo quiero apoyar más a mi iglesia o a mis pastores, o me gustaría saber cómo puedo ser más eficaz en mi servicio, en lo que yo hago en la iglesia, o me gustaría servir a Dios con mayor, ¿cómo te podría decir la palabra? Con mayor éxito o mayor... quizás con mayor ser más eficaz. Eficaz en el servicio que estoy haciendo, y es, yo aprendí a comenzar a ofrecer soluciones y no decir el problema. Ofrecer soluciones. Exacto, ofrecer soluciones. Decidiste un día, cuando yo voy a ofrecer solución. Exacto. En vez de presentar solo problemas. Sí, el problema ya está, Yeah. pero el asunto es qué solución me vas a dar, qué solución vas a dar tú. Yeah. Y fíjate, yo he aprendido, y esto creo que tú y yo lo hemos visto, y algo que a mí me llamó mucho la atención, y también lo aprendí de Pastor Edwin, es de que, y él me decía, las iglesias nunca tienen problemas de dinero. Y menciono esta parte porque a veces los jóvenes o los que estamos en el área de servicio, decimos, es que la iglesia no tiene esto, no tenemos esta cámara, no tenemos esta pantalla, no tenemos esta consola, no tenemos Entonces comenzamos a ver todo lo que no tenemos. Y otra vez es sumarnos a decir el problema que está. Y eso va a suceder en todas las iglesias, aún en las iglesias más grandes. Si vas a hablar con el equipo técnico, te va a decir, me falta esto, me falta. O sea, siempre va a haber algo que falta. Pero en realidad es decir, ¿qué puedo hacer con lo que tengo? That's good. Sí, es cierto. Porque yo recuerdo que cuando nosotros soñamos, y tú nos diste recuerdo la visión del podcast, cuando me dijiste, yo vi a mi papá y que tenía era un podcast. Yeah, that's true. Dije, amén. Amen. ¿Qué tenemos? Y literal fue como sucedió. O sea, yo te dije, amén, vamos a ver qué tenemos. Tenemos esto, tenemos el otro, tenemos... Wow, porque si hubiéramos esperado a tener todo lo necesario para poder iniciar, seguiríamos esperando. Incluso, y es por eso que también estamos aprendiendo y estamos por
hacer ajustes para mejorarlo porque empezamos, ¿verdad? Exacto, exacto. Entonces, yo te pongo un ejemplo porque es como la gente que nos esté viendo y que quiera hacer, yo los motivo, jóvenes, líderes, comiencen a hacer algo con lo que tengan a la mano. Yeah. No esperen a tener la última consola, no esperen a tener los últimos micrófonos más modernos. No esperen, haz lo que puedas con lo que tengas. You know, y se me viene a la mente, o sea, cómo funciona Dios. Yo estaba hablando con alguien recientemente y estábamos hablando de cómo cuando Dios une a personas, y esto aplica, hablemos de propósitos, ¿verdad? Cuando Dios une personas y sus propósitos, en el reino Dios no suma. O sea, no es como sumar 1 más 1 y ahora tienes 2, sino que en el reino se multiplica. Amén. ¿Verdad? Es una multiplicación. 1 puede contra 1000, pero 2 pueden contra 10,000, ¿verdad? Amén. Pero después yo le comentaba esto a alguien la semana pasada y les expresaba este principio, este concepto que el Señor me estaba tratando en mi corazón y me dice, sí, si te das cuenta, me dice esta persona, en el reino 2 más 5 es 5,000. Hablando de los panes y los peces. You know, y en realidad son 5,000 hogares, porque solo hablaba de hombres, sin contar sus mujeres y sus hijos. Wow. Entonces es una forma de verlos que hay muchos que dicen que eran hasta quizás 20,000 los que estaban ahí. Peor si eran latinos. Y peor si eran de Guate o peor si eran de Guate, era un montón. ¿Verdad? Y entonces, pero lo interesante es esto, que el problema que existía era que no había suficiente para darles a todos, ¿verdad? Es el problema, el vacío que había, la necesidad que había. Pero Jesús, en vez de decir, vámonos a pescar o vámonos todos a ir a ver qué encontramos, Él dijo, tráiganme lo que hay. Le traen los peces y los panes y en sus manos Él rompe los panes y empieza a multiplicarlo. Entonces el concepto es que cuando nosotros entregamos lo que sí tenemos y lo ponemos en las manos de Jesús, de Dios, que Él multiplica y provee por todo. Pero el punto es no ver la necesidad de uno y desanimarse o el vacío que hay, sino que ver lo que sí tenemos y honrar a Dios con lo que sí tenemos. Amén. Porque es lo que has hecho, ¿verdad? Has decidido, bueno, qué pasos podemos tomar ahorita. O sea, qué sí está entre mi control. Amén. You know? Y eso lo has tomado. Y mientras hemos tomado pasos, ha llegado gente y ha dicho, yo vi la visión y ahora quiero financiar el próximo paso. Amén. Quiero financiar el próximo. Y eso es lo que Dios ha hecho en realidad. Y así que es un concepto, yo creo que es importante. Y así que me encanta que hayas animado a los jóvenes en eso, que tomen pasos. Empiecen, si tú estás en tu iglesia y hay una oportunidad de hacer un proyecto en la iglesia, apúntate. O sea, siempre y cuando es algo que lo vas a hacer bien y que te vas a comprometer, pero que hay que empezar y no esperar hasta que todas las piezas estén alineadas, porque es lo que nunca va a pasar. Exacto, eso nunca va a suceder. Mira, yo te soy muy sincero y quiero... O raras veces pasa, por lo menos. Claro, raras veces, no estamos diciendo que todo el tiempo va a ser así, pero cuando tienes el deseo de poder sumar a lo que Dios va a hacer, porque realmente cuando Dios te da una visión a ti como pastor y esa visión obviamente va a ser de bendición para muchas personas, para la comunidad. Entonces, cuando nosotros nos sumamos a hacer que un proyecto suceda, estamos sumándonos al propósito de Dios para edificar su iglesia y para poder construir puentes que lleve a la salvación a muchas personas. Entonces, el ser eficaces cuando hacemos un proyecto es muy importante. Yo te digo, cuando nosotros comenzamos la visión del podcast, yo recuerdo que si nos hubiéramos puesto a ver las limitantes, ¿no? No tenemos esto, no tenemos el otro, seguiríamos esperando iniciar un proyecto. Pero cuando tienes, tengo este par de micrófonos, tenemos una mesa, tenemos un par de macetas, o sea, que las jalaste del lobby. Literalmente, o sea, las jalamos del lobby
Y son cosas que la gente no ha visto en los últimos 27 episodios, que de repente dicen, qué bonita la escenografía que... Hey, y hay gente que me ha dicho, hey, qué bonito está todo visualmente. Así que, it's true, man. Entonces, Dios bendiga a la hermana que ofrendó, que donó las macetas al lobby, porque nos ha servido para muchísimas cosas. Pero a lo que vamos es de que puedes hacer la visión, que la visión suceda, dando pasos de fe y utilizando lo que Dios ha puesto a tu alrededor. Man, amen. Yo creo que es como que un patrón que se ve siempre en la Biblia. Es que Dios dice, ¿qué te he dado? ¿Verdad? Uh-huh. Dios, ayúdame. Dios, aquí hay un problema. Incluso el domingo hablando de Jericó. Y después el Señor pues me puso en mente Moisés cuando se enfrentan el Mar Rojo y con el ejército de Egipto que los está buscando para terminarlos. Y Dios le dice, levanta lo que está en tu mano, o sea, levanta tu vara. Y Dios partió sobrenaturalmente el mar. Y entonces yo digo, nosotros hacemos lo que está en nuestra influencia, entre nuestro poder. Si nosotros podemos hacerlo y ver no con los ojos naturales en solo un palo que tengo en mi mano, sino ver qué es lo que Dios va a hacer a través de eso, por obediencia, por tomar un paso de fe. Yo creo que ahí es donde tenemos que tener en mente que si somos fiel con lo poco que se nos ha dado, que también dice la palabra de Dios, que Dios en mucho nos pondrá. Y antes de confiarnos algo mayor, tenemos que mostrarnos confiables con lo poco que tenemos y que podemos ser excelentes con lo que tenemos para que después Dios nos bendiga. Entonces, y eso creo que lo hemos visto en nuestra iglesia con gente que ha iniciado negocios, gente que ha empezado a tomar pasos de abrir una célula, hablando con uno de los testimonios que más me encanta, es la de Orlando Barrios, que nunca se imaginó siendo líder de célula y ahora tiene una de las pues, células y varios líderes que van a salir de esa célula, pero tomó un paso. No esperó hasta que terminó sus estudios teológicos todos, ¿verdad? Se metió a la academia de líderes y tomó un paso de fe. Entonces los animo a todos que sigan el ejemplo de Gerson y de tantos otros hombres de Dios que le han dicho sí a Dios, y se nota que tu compromiso es más que todo con Dios y con el reino. Amén. Y así que eso es lo que nos unió. Y mientras hablábamos estaba buscando aquí el pasaje y lo voy a leer porque yo creo que de eso se trata sola escritura. Que tiene que haber escritura. Amén. Cuando anochecía se acercaron, y esto es Mateo 14, versículo 15. Cuando anochecía se acercaron él a sus discípulos, diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadlos vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él dijo, tráedmelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes los tomó, y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Entonces Jesús agarra los panes y los peces después de que le traen lo que tienen, lo ponen en las manos de Jesús y él lo rompe, se los devuelve a los discípulos y ahora alcanza. Entonces, si cualquier proyecto que hagamos al final que sea en obediencia a Dios, Amén. Que sea algo que le traigamos a Dios y le pedimos la bendición a Dios para este proyecto. Cuando iniciamos todo, desde la música, el podcast, cuando nos movemos en esta iglesia, todo lo hacemos porque buscamos ser de bendición al reino y alcanzar más personas para la gloria de Dios, que conozcan a Jesús. Pero quería decirle a cualquier joven o persona que escucha hoy que entregue sus sueños a las manos de Dios, sus proyectos en las manos de Dios, involucre a Dios, pero toma pasos con lo poco que tienes, porque con lo poco que tienes en las manos de Jesús alcanza para miles. Amén. Entonces eso lo declaramos para todos los proyectos nuestros, brother. Mira, yo recuerdo que hace unos 12 años aproximadamente, yo estaba empezando, estábamos terminando el segundo proyecto de Nueva Generación.
Y yo recuerdo que en ese momento yo estaba viviendo en Guatemala, estaba prácticamente recién graduado de productor musical. Y la situación en Guatemala para vivir de la música Estaba difícil. es muy difícil cuando empiezas. Y yo recuerdo que comenzamos a hacer el segundo disco y el segundo proyecto económicamente nos desgastó. A mí y a mi familia nos desgastó. Y llegué a un punto donde muchas veces me cuestioné si seguir haciendo música o no. Porque obviamente había una familia que sostener, habían cuentas que pagar todos los meses. Y yo recuerdo que hubo una vez que yo me sinceré con Dios y yo le dije, Señor, es bonito darte la gloria, pero si tú te llevas la gloria, ¿por qué me dejas las cuentas a mí? Le dije, Señor, si este proyecto es tuyo, hablando de nueva generación, yo le dije al Señor un día, Señor, si este proyecto es tuyo, le dije, las cuentas también son tuyas. Y yo recordé la historia de Gedeón, fíjate, porque después de que yo le dije eso al Señor, yo estaba muy frustrado. Yo creo que me entenderás esos momentos del ministerio donde uno está frustrado y uno no sabe qué hacer porque... En inglés decimos que ministry is brutal, o sea, es brutal y veo, pero es brutal. Exacto, entonces yo recuerdo que venía el tercer proyecto y es el disco Incomparable, que ahora te voy a explicar un poquito de ese proyecto, pero ese proyecto, antes de que comenzara, yo seguía escribiendo. Yo le había dicho al Señor, ya no voy a hacer más música, pero yo seguía escribiendo. Y seguía escribiendo canciones y seguía haciendo melodías. Y recuerdo que una vez uno de los productores de Marcos Witt me dijo, escuché una canción y me dijo, esa canción me gusta, me dice, sería bueno hacerla. Obviamente yo estaba viviendo en Guatemala, hacer un disco en Estados Unidos, eso era una locura. Ganás quetzales y vas a gastar dólares, es imposible. Wow. Y yo recuerdo que yo leí la historia de Gedeón y Gedeón demandó una señal. Le dijo, si es verdad que tú me estás enviando a la guerra, y pide la señal de la flor. No sé si has leído esa historia, pero Gedeón dice, si eres tú el que me está enviando a la guerra, yo te pido que el rocío de la noche o el sereno de la noche caiga alrededor de esta planta, pero que la flor esté seca. Y se fue a dormir. Regresa al otro día y el rocío de la noche estaba alrededor, pero la planta estaba seca. Y cuando Gedeón vio eso, dijo, no, pudo haber sido coincidencia. Pero fíjate cómo Dios estaba tan empecinado con Gedeón, porque dice que Gedeón le dice, ahora, si eres tú el que me está hablando y no es mi mente, que sea al revés. Que todo el rocío de la noche esté sobre la planta, pero que alrededor esté seco. Y entonces yo entenderé que eres tú el que me está llamando. Y dice la Biblia que cuando se levantó a la mañana siguiente, todo el rocío de la noche estaba sobre la flor y alrededor estaba seco. Entonces, yo sé que muchas veces, Pastor Elías, hemos escuchado que nadie es indispensable para Dios. Y es cierto. Pero hay momentos muy especiales en los que Dios se empeña en hacer algo con alguien. Sí. Y yo le dije ese día al Señor, yo le dije, Señor, yo ya no puedo. Dios es paciente y tan bueno que nos permite. Y yo le dije, Señor, yo ya no puedo con esta situación. Y si tú quieres que yo haga otro disco, le dije, págalo tú. Porque yo no puedo. Ya mis fuerzas se acabaron. Necesito, si este ministerio es tuyo y vamos a seguir haciendo algo, necesito que tú obres. Y recuerdo que los 15, 20 días nos llegó una invitación
Y yo le había dicho al Señor esto, le había dicho, Señor, si es tu voluntad que hagamos un disco que se va a pagar en dólares, yo en mi país no gano dólares, yo gano quetzales. Pero si es tu voluntad, me atreví a decir como Gedeón, te demando una señal. Y fíjate, yo le dije, la señal es que tú me bendigas en dólares sin salir de mi país. Si tú me bendices en dólares, estando yo en este país, yo voy a entender que eres tú el que está haciéndolo. Y te había dicho que nos habían invitado a una actividad. Y yo le dije al hermano que nos invitó, le dije, solo le digo que estamos orando porque queremos hacer un nuevo proyecto. Y lo que ustedes nos bendigan, queremos comenzar a ver si hacemos algo. Llegó el momento de la actividad, terminó la actividad. Y cuando se terminó todo, nos dieron la ofrenda. Y cuando tú miras que el sobre viene delgadito, tú dices, bueno, nos vamos a ir a comer unos tacos con los chicos y listo. Siembra. Porque esa es la parte del ministerio que muchas veces no contamos los pastores, pero los pastores y salmistas. Siempre decimos que es una siembra, una semilla. Exacto, entonces después, yo recuerdo que esa noche, Pastor Elías, llegamos al carro y yo abro el sobre con los muchachos y eran 10 billetes de $100 nuevos. Ahí están tus dólares. Y yo sentí como literalmente a Dios con guante blanco diciéndome, ¿me lo pediste? Ahí está. Y sorprendentemente, desde ese día hasta el día de hoy, Dios no ha dejado de bendecirnos, no ha dejado de proveernos. Y te puedo decir, hoy estamos contentos porque el próximo 10 de agosto vamos a grabar con Nueva Generación acá en Ciudad en lo Alto un proyecto de alabanza de oración gospel. Wow. En español, hacer algo lindo, Increíble. Algo hermoso. Y ¿sabes qué es lo más hermoso? Que nuevamente te puedo decir, el dueño del ministerio está financiando el proyecto. Come on. Y yo lo tomé como algo, y cuando de repente se me han acercado jóvenes, porque a veces vamos a diferentes países, y dice, y mire, yo estoy comenzando, pero quisiera que, digo, si es, ora a Dios, métete con el Señor, porque esa es nuestra parte, hay que hacer nosotros nuestra parte. Y si lo que Dios te está dando realmente va a ser de Dios, Él se va a encargar de prosperarlo, de financiarlo, de moverlo, porque cuando tú te subes y le dices al Señor, yo estoy dispuesto, Él se va a encargar de hacer que las cosas sucedan sin que tú estés presionando, sin que tú estés extra esforzándote porque las cosas sucedan. Que todo va a fluir. Y te digo, Dios nos ha mostrado su misericordia y su amor en tantos proyectos, Pastor Elías, inclusive, no vamos tan lejos, los proyectos de Ciudad en lo Alto. Con Pastor Hugo, yo le compartí este mismo testimonio una tarde, cuando estábamos comenzando el asunto de libertad, y me dijo, amén. Dijo, yo sé que el Señor se va a encargar de esto. Y ahorita hemos tenido la bendición de ver cómo sorprendentemente Dios se ha encargado de todo. En realidad, o sea, es increíble como tú dices. Hay una expresión que a veces decimos en inglés, es if it's his will, it's his bill, right? Amén. Que Él, si es su voluntad, Él es el que se encarga, y hemos visto cómo Dios se ha movido y financiado todo, y hay tantos mejores. Yo creo que lo mejor está por venir, la mejor etapa aún está por vivirla. Y lo doy gracias a Dios pues por tu vida, lo doy gracias a Dios por todo lo que estás aportando aquí en Ciudad en lo Alto. Nosotros queremos también servirte a ti y tu familia. Amén. Yo creo que en una parte 2 puedes dar toda la otra parte donde hasta mira, casado con un bebé, el Señor te ha bendecido, ¿verdad? Demasiado, Dios ha sido extremadamente bueno. Ya, y así que, entonces, hasta la próxima vez. Así que una vez más la fecha es agosto 10.
Agosto 10. Nueva generación Nueva aquí en generación. Ciudad en lo Alto. La entrada gratuita. Así es. Sí, así que no se lo pierdan. Y aquí los vamos a esperar. Así que los dejamos. Gracias por estar con nosotros en este episodio de Sola Escritura. No sé, Gerson, si nos quieres despedir o decir algo para terminar. Bueno, agradecido con Dios, con Pastor Elías, Pastor Edwin por la invitación para estar aquí en Sola Escritura. Y también recordarles que no se queden en casa ni el 3 de agosto, que es la grabación de en vivo de Tu Palabra. Amén. Y el próximo 10 de agosto tampoco se quede en casa. Venga, acompáñenos, vamos a celebrar este álbum que le hemos llamado Tu Presencia. Amén. Y los esperamos. Va a ser Gracias. glorioso. Amén.